Que si los Zetas, los del Golfo, los de Sinaloa, los de Jalisco, de Michoacán, nada. Estos grupos son verdaderos aprendices al lado del grupo más peligroso de México. El grupo de delincuentes que se lleva la medalla de oro es uno que está muy cerca de Palacio Nacional. Es más, al ladito, y está integrado solamente por 11 personas, 11 ministros vestidos de toga que se pasan las leyes por el arco del triunfo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador les reclama que cómo es posible que digan que es inconstitucional la prisión preventiva en contra de defraudadores fiscales. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente martes 26 de octubre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que precisamente el principal problema de México, uno de los principales problemas por los que los niveles de delincuencia son tan grandes en gran parte del país, es la corrupción. El problema está que esa corrupción está tan añejada, está tan adentro de las instituciones, que obviamente sale a la luz cada vez que esta se ve amenazada. Y para ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que de justicia no tiene nada, y sus determinaciones, las determinaciones de los ministros que le integran, tal parecen ser más una determinación de la tremenda Corte de Candelario Tres Patines que una de un verdadero cuerpo colegiado. Ahora resulta ser que los ministros se ponen del lado del pueblo, algo que no han hecho en muchos años de historia. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy les cantó su precio y les dijo que están del lado de la corrupción. Así de duro se los tuvo que decir, porque no puede ser posible que un ministro vea con buenos ojos que se evadan miles de millones de impuestos y que los responsables o presuntos responsables que tienen la capacidad económica para evadir la acción de la justicia estén libres con una sencilla fianza. Es una verdadera mentada de progenitora. Pero ¿qué les parece si mejor escuchamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema? Chequemos el video. Y dice: sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de descartar prisión preventiva a delitos como contrabando, el presidente Andrés Manuel López Obrador responde que ministros protegen corrupción y a una minoría. Pide que la justicia no esté al servicio del dinero. Vamos a escuchar las palabras del presidente López Obrador. Que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos. ¿Esta sentencia refleja eso? Eso refleja. ¿Qué de esta decisión de la Corte? Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. Podemos afirmar que la decisión de los ministros que votaron en contra son una extensión de esta corrupción. Es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de Salinas de Gortari se modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave, con lo cual el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza. Eso se sostuvo hasta esta reforma constitucional, que ahora en una de sus partes la están declarando inconstitucional.
En eso no estoy de acuerdo, desde luego. Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias, no tienen con qué comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien. Esa es la percepción no solo del presidente, sino de mucha gente. Y es que, como bien lo señala, quienes cometen los delitos de defraudación fiscal, uso de facturas falsas y contrabando, es gente que maneja muchísimos miles de millones de pesos. Doña Chonita, doña Juanita, doña Lupita, don Manolo, don Pelos, no manejan esas cantidades. Y por lo regular es la gente que más al día está con el pago de sus impuestos. Quienes no están con el pago de sus impuestos y por ende son acusados de evasión y defraudación fiscal son gente como Laura Bozzo, Inés Gómez Mont y compañía. Y es que sinceramente no nos sorprendería que, por ejemplo, el ex secretario de Gobernación y tío de Inés Gómez Mont, Fernando Gómez Mont, uno de los abogados más acaudalados y también uno de los más cercanos a Diego Fernández de Ceballos, haya movido por ahí un billetito en la bolsa de los ministros, porque así se maneja la justicia en México. ¿La prisión preventiva es necesaria? Sí. Y me dirás, ¿cómo puedes decir eso si es violatoria de derechos humanos? Es que en México hay muchas ratas que por una o por otra nunca van a pisar el bote, porque han hecho las leyes a su manera. Y es que la verdad, hablar de una Suprema Corte imparcial es un mito en México. No vayamos lejos. Hace unos años circuló una foto de una boda bastante machuchona. Y si bien es cierto quien organizó dicha boda hoy está en la cárcel, todavía no se le ha dictado sentencia. ¿Para qué? Para que sea menos larga su espera, y tampoco se le han quitado sus bienes. Y es Juan Collado, abogado de Enrique Peña Nieto y otros tantos bastante potentados del grupo Atlacomulco, entre ellos Carlos Salinas de Gortari. Y en dicha foto destaca la presencia de, en ese entonces, 3 ministros. ¿Qué hacen 3 ministros con 3 exfuncionarios o 2 exfuncionarios acusados de corrupción? 3, perdón. Enrique Peña Nieto, Carlos Romero de Champs y Elías Beltrán, el que fuera titular de la PGR. ¿Quiénes son? El exministro presidente Luis Aguilar. También estaban por ahí el ministro Alfredo Ortiz Mena y el exministro, el que sí tuvo que huir porque se lo estaba chupando la bruja, Eduardo Medina Mora, amigo cercano del Borolas Calderón. Les digo que este tema da mucho de qué hablar, a tal grado que ya incluso el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pues tuvo que dar su punto de vista, y ahora resulta que son almas de la caridad. Pues como que está muy de moda eso, ¿no? Ya se están colgando al mismísimo estilo de Marianita Rodríguez. ¿Por qué? Dice Arturo Saldívar. A ver, vean si no es una hipocresía esto. La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. A ver, quienes son señalados por los delitos que ayer la Suprema Corte dijo no son meritorios de prisión preventiva son evasores fiscales, defraudadores fiscales, lavadores de dinero, factureros, contrabandistas, gente que comete el delito con toda la finalidad de enriquecerse. Nada de que es gente pobre. Si Arturo Saldívar estuviera tan del lado de la gente pobre, buscaría la manera de defender a esa gente. Se iría a los penales y a leer casos de gente que ha sido vinculada a un proceso de manera injusta, como a don Pánfilo, doña Chonita, que a lo mejor vendieron algo que era ilícito y no lo sabían, etc. Estos lo único que quieren es proteger a la gente del poder. Y dice por acá,
Arturo Saldívar: solicito muestre con gráficos sus dichos. ¿Cuál es el número de pobres en prisión preventiva? ¿Cuántos años llevan sin sentencia? ¿Y por qué no han actuado los jueces para que se les dé una sentencia o se absuelvan? Impunidad rampante en el sistema judicial. Es más fácil decir, es inconstitucional, a poner a la Suprema Corte de Justicia a trabajar, a poner al Consejo de la Judicatura Federal a trabajar y exigirle a los jueces que dicten sentencia. No vayamos lejos, está el caso de Israel Vallarta. Tiene como 15 años, poquito más, que está en cárcel, en prisión preventiva, y hasta el día de hoy los jueces no han podido emitir una sentencia. También dudo mucho que los delincuentes fiscales sean de escasos recursos. Lo que dijo Saldívar nada tiene que ver con estos temas. Los delincuentes fiscales se podrán amparar, huir o llevar su proceso con todas las comodidades en un restaurante de lujo, mientras compran a los jueces. También dice por acá: ¿y qué tiene que ver eso con el problema de los evasores de impuestos, contrabandistas y factureros? Ninguno de ellos son personas de escasos recursos. Todos ellos son delincuentes de cuello blanco. Los delincuentes a quienes históricamente han protegido en el Poder Judicial. Y pues también, mi querido Iván de Wolf, te pagó Gómez Montt. La verdad es que no nos sorprendería. Con tanto dinero que se le achaca, que se le señala a Gómez Montt, la verdad es que sí sería pues mucho de pensar que a los ministros les llegaron al precio, y no fue barato. Fueron muchos miles de millones de pesos en las bolsas de gente como Claudio X González, Gustavo de Hoyos, etcétera. ¿Por qué? Porque quienes celebran esto es gente precisamente como Gustavo de Hoyos y la oposición. Por ejemplo, dice Gustavo de Hoyos: ganamos una batalla por los derechos humanos. La Suprema Corte invalidó la reforma del gobierno que ordena prisión preventiva oficiosa por imputaciones fiscales. Reconocimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los senadores de oposición que la incoaron, y a la Coparmex que los acompañó con su amicus curiae. También lo celebra el Javier Lozano, el saco de pus. La Suprema Corte aplica la quita visas de doña Raquel, y pues obviamente dice Raquel Buenrostro, esto pues no es terrorismo fiscal, o sea, no es terrorismo pagar impuestos, al contrario, no les gusta, que es otra cosa. Al rato también se van a amparar y la Suprema Corte va a salir con su batea de babas de que es ilícito o es inconstitucional que no se puedan condonar impuestos por las famosas ONGs o asociaciones civiles, propiedad de Claudio X González, de Ricardo Salinas, etc. Así las cosas con estos hijos de la tostada. Más corruptos no pueden ser. Por eso hace falta, diputados, senadores de Morena, una reforma radical al Poder Judicial, a los órganos autónomos, porque no podemos seguir más en manos de gente sin escrúpulos que defiende a delincuentes de cuello blanco. Y esos delincuentes de cuello blanco son los principales problemas de México, los que no han permitido que México desarrolle su mayor potencial. Es como un entrenador. Si tu entrenador no te mete a jugar, no te da los ejercicios idóneos, tú puedes ser el Messi en potencia, pero si no te meten a jugar, no te dan los ejercicios, simple y sencillamente te vas a estancar en la banca. Así de sencillo. Así de grave es este asunto, y precisamente, desgraciadamente, allá en el centro histórico de la Ciudad de México se encuentra el grupo delincuencial más peligroso de México, el cártel de la Suprema Corte. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video me dejen por favor sus likes, sus comentarios y también sus compartidos para que más gente se entere de notas como esta. También los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para recibir más noticias, porque recuerden, yo no soy fifí, tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y los invito a que en el próximo video, porque saben, se puede bueno. Va que va.